Amigos, buenas noches. Tengan mucho cuidado con lo que levantan de la calle. Así sea una piedra, una flor, una maceta, un animal, un perro, un gato. Tengan cuidado de lo que levantan. Porque el siguiente relato que les voy a contar sucedió en un pueblito muy cerca de aquí del Estado de México. Lamentablemente, una niña se encontró a un gato allí en la calle. Se lo llevó para su casa y lo adoptó. Tiempo después, metió al enemigo a su casa, porque esta bestia era un nahual y casi les arrebata la vida. Este relato va a ser contado en vivo por su amigo servidor Chemo San Juan, basado en eventos reales, un relato jamás publicado. Así que por favor, apaguen la luz y pongan atención, que comenzamos. Título del evento: Sin saberlo, adoptaron a un nahual y casi pierden la vida. Relato del gato brujo nahual que quería acabar con una familia. Cuando tus padres o abuelos te digan que no metas a la casa a invitados extraños, por favor hazle caso, ya que por desgracia y mala suerte, le puedes abrir la puerta a tu peor enemigo, manifestado en un tierno animal, el cual, meses después, mostrará su aterradora cara. Buenas noches, señor Chemo San Juan. Le mando esta historia, que no me pasó a mí, más bien le sucedió a una tía, y me pidió que por favor se la compartiera a todos ustedes. Cuenta que en su niñez vivió en Morelia, Michoacán, y cierta tarde de regreso a su casa, en el camino se encontró a un gato negro. La verdad era muy bonito, y se lo quiso quedar. Por alguna extraña razón, enseguida se sintió atraída con el extraño gato, y más porque durante años ella quería adoptar uno, y ahora era el momento. Quién sabe por qué motivo, pero ella tenía que tener a ese gato, costara lo que costara. Llegando a la casa de mi abuela, le pidió permiso para quedárselo, pero de una forma persistente e inquietante, al grado que les dijo que si no lo dejaban tener al gato, se iría de la casa. En ese momento la abuela le dijo que no, y por varias razones. La primera, porque no habría quien lo cuidara, ya que todas estaban en el negocio. Y en la segunda era porque supuestamente los perros se lo podían comer. Cuenta mi abuela que día y noche mi tía le suplicaba que lo adoptaran, ya que el pobre estaba escondido en el techo, temeroso de los perros. Mientras que por algún motivo ajeno a este animal, nunca se largaba del patio. Era como si tramara algo. Para eso mi abuela, cansada y harta, además de molesta, le dio permiso para tenerlo, esto como mascota, siempre y cuando lo atendiera y limpiara sus necesidades. Dicen que en ese momento, la cara de mi tía al escuchar eso cambió, pero para bien. Ya se sentía muy alegre de tener al gato, pero esa felicidad no duraría mucho. Pasaron unos meses y el gato se empezó a comportar un poco raro. Por ejemplo, nunca comía lo que cocinaban con sal. Tampoco soportaba estar cerca del altar de la Virgen, y en una ocasión lo descubrieron tirando a los santos del altar. Con decirles que el padre del pueblo, que era amigo de la infancia de la abuela, cuando vio al gato y este comenzaba a llorar de una manera aterradora, decía que eso no estaba bien, que ese gato tenía algo oculto y la verdad le daba mucho miedo. Después de que mis familiares descubrieron que el gato celaba demasiado a mi tía, incluso notaron que estaba a punto de morder a todos aquellos que se le acercaban, ya no lo querían en la casa y decidieron tirarlo. Por ejemplo, en una ocasión se le aventó al abuelo y casi le saca un ojo, tan solo porque éste le dio un beso en la frente a mi tía. Aunque no me lo crean, hubo un tiempo en que ya no lo querían y lo trataron de sacar en varias ocasiones de la casa, pero este aprendió a hablar y le comenzó a decir mamá a mi tía, así como lo escuchan.
Pero lejos de que sonara tierno, cada que ese gato hablaba en la oscuridad asustaba a todos, y ya ahora se sentía un ambiente muy pesado, al punto de incomodar a mi tía y a los que se quedaban a dormir en la casa. Pero lo peor de este relato sucedió cuando mi tía estuvo a punto de cumplir 19 años y comenzó a tener novio. De hecho, mencionó que se casaría y que se iría de la casa. Pues en ese momento ella empezó a tener algunas pesadillas. Dice que en sus sueños veía una sombra, como de un hombre de color negro, pero no cualquier clase de hombre. Más bien, este era uno extremadamente alto, y aunque solamente era una sombra, dice que el terror que le hacía sentir era indescriptible, y más cuando despertaba. La pobre de mi tía amanecía con marcas y signos de haber sido tocada, de hecho a veces sin ropa. La pobre despertaba llorando, y para colmo lo primero que veía era su gato encima de ella. Amigo Chemo San Juan, pasó el tiempo, y la sombra de sus pesadillas se comenzó a manifestar, pero en este plano, al punto que no solamente mi tía lo veía, sino que mis demás familiares, e incluso mi papá, lo comenzaron a ver, y dicen que la sombra se paseaba por toda la casa, y siempre finalizaba su recorrido en el cuarto de la tía, a donde se metía, y le cerraba violentamente la puerta. Pero cada que esto pasaba, curiosamente el gato ya no estaba en la casa. Mis tías y abuelos, hartos de tener que presenciar todo eso, fueron y le dijeron al padre, aquel que era del pueblo, que se encargara de él. Pero este les dijo que los disculpara, que le daba mucho miedo entrar a la casa, porque allí no estaban solos, que más bien algo ya se había metido sin ser invitado. Lamentablemente el padre enfermó, y como su mal era algo desconocido, solicitó su cambio de iglesia y meses después falleció. Al final de cuentas, ya todos le tenían miedo al animal, pero nadie se atrevía a sacarlo, o por lo menos hacer algo para ponerle fin a esto. Por eso, al caer la tarde o la noche, todas mis tías se ofrecían para ayudar a los abuelos en su local. Era mejor eso que estar en la casa con ese aterrador nahual, porque solamente era una extraña bestia, aquella que metieron a su casa sin saber. Prácticamente, la bestia los dominaba, y como que ejercía un extraño poder en todas ellas. En ese tiempo, mi familia tenía un negocio de tortas, y mis tías y mi padre servían como meseros y lavaplatos. Todos menos mi tía, la dueña del gato. Ella era la menor de todos. Los abuelitos no la dejaban trabajar, porque se tenía que quedar en la casa estudiando, esperando a que todos regresaran de cerrar el local. Cuenta la historia que un día, mientras mi tía hacía su tarea, empezó a sentir un aroma peculiar, a podrido. Primero se le hizo un aroma suave y dulce, pero mientras pasaba, este olor se hacía más fuerte. De hecho, dejaba de ser dulce para volverse un hedor asqueroso, tanto que casi la hace vomitar. Extrañada y pensando que el gato posiblemente se trajo algún roedor en descomposición, se puso de pie y trató de ver de dónde provenía ese asqueroso olor. Como ya había oscurecido, aún no llegaba la familia del negocio, y por ende, ella seguía sola, y fue en ese momento que se dio cuenta que la sombra, aquella grande, otra vez estaba en su casa, porque la vio pasar en ese momento que se fue la luz. Ella estaba muy asustada y su presión arterial elevada. De hecho, respiraba con dificultad. Creyó que era alguien de sus hermanas que le estaba jugando una broma, pero no era así, porque mientras ella no le quitaba la vista de encima, de repente la sombra se cambió de habitación y a su vez el aroma a muerte se iba dispersando. Al igual que las anteriores veces, la sombra terminó en el cuarto de mi tía. Ella cuenta que no sabe por qué, pero su cuerpo comenzó a caminar por sí solo, sin que ella se lo ordenara,
y sin pensarlo se metió a su cuarto por sí misma. La pobre se estaba volviendo loca, porque eso pasó, pero al reaccionar, allí en su recámara vio a su gato, que efectivamente estaba caminando en dos patas, como si nada. Dios mío, el gato, aquel que recogió, era un nahual, una impresionante bestia, pero una muy parecida a un demonio. Por miedo mi tía se quedó inmóvil, y con un miedo tremendo, solo soltó un pequeño quejido, el cual hizo que el gato se volteara molesto, y con una voz humana le ordenó que se callara, que no hiciera ruido. Mi tía nos cuenta, sin pensarlo, que como pudo salió corriendo de la casa, y llegó sin aliento hasta el negocio de los abuelos, y les contó todo lo sucedido, especialmente a mi abuelita. Ella como que no le creyó todo a mi tía, y que la manda de regreso a la casa, porque ya era muy tarde. Ella llorando le dijo que ya no quería vivir allí, y también les suplicó que le creyeran, pero la abuela molesta les dijo que no le tuviera miedo a un simple e inofensivo gato que ella misma levantó de la calle. Así pasaron los días, hasta que los abuelos escucharon un ruido, y al asomarse por la madrugada, esto cerca de la cocina, vieron cuando el gato estaba parado en dos patas, caminando sin hacer ruido, en dirección al cuarto de mi tía. En ese momento el gato volteó y vio a la abuela, y también le dijo que se callara. En eso entró al cuarto de la tía para robarse su alma. La pobre de mi abuela tenía miedo, y más porque era su pequeña hija, así que con esfuerzo fue a ver qué pasaba, y solo vio como el gato estaba encima de ella, viéndola fijamente a los ojos. Pero eso no era el cuerpo de un gato, más bien era el de una persona con piel humana, algo imposible, pero cierto. En ese momento, mientras mi tía se quejaba en sueños, la abuela fue por agua bendita que tenía en la casa, y a esta que le echa un poco de sal y que se lo avienta al nahual. Este se arrastró y se comenzó a quemar. De hecho, se retiró adolorido, y minutos después regresó a su cuerpo de animal, perdiendo su transformación de nahual y fuerzas. Como pudo la abuela, y con la ayuda de las tías, lo metieron en una jaula, y allí lo dejaron esperando a que amaneciera. Al final del día, mi abuela molesta no tuvo el valor para quitarle la vida, y lo único que hizo fue echarlo de la casa, amarrándolo por su cuello. También le dejó un collar de ajos para que ya no se transformara hasta que ellos regresaran. Después dicen que lo botaron en un bosque. De inmediato le pagó una curandera para que hiciera una limpia, tanto a la casa como a mis tías y al negocio. Amigo Chemo San Juan, para despedirme te digo que gracias a Dios esto sirvió de mucho, y por ese motivo se fue a la sombra junto con el gato. Al día de hoy y después de muchos años, dejaron de ver a la sombra. Mi tía ya pudo dormir tranquilamente, aunque duró varios meses así. Pero bueno, dice mi abuela que lo más seguro es que haya sido un nahual, uno que quería llevarse a mi tía, o tal vez uno que se enamoró de ella. Pero la verdad de las cosas, quién sabe qué fue lo que pasó. Lo que sí suponemos que era un gato nahual, una aterradora bestia del diablo, un ser que entró sin ser invitado. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan y contado en vivo de los eventos reales de la señora Montserrat Lagunes. Mi perro se volvió una bestia nahual. Es un relato de rancho 100% real para no dormir. Hola, señor Chemo San Juan, buenas noches. Quiero que le comparta este relato a toda la gente que lo escucha en diferentes países. Para empezar, le diré que a mi abuelo le pasaron muchas cosas aterradoras allá en el rancho, pero especialmente con nahuales.
Esto en el estado de Puebla, donde hay muchas leyendas y encuentros con bestias licántropos, con lobos, con nahuales, con perros, los cuales se convierten en unas aterradoras criaturas que se dedican a dañar a la gente y la mayoría de veces también roban y secuestran infantes. Cuenta mi historia que en el pueblo de mi abuelo ellos cuidaban las fiestas, especialmente porque los borrachos comenzaban a pelear. Como quien dice, era una especie de guardia civil, pero de aquellas que forman en los ranchos. Bueno, el chiste es que una vez regresaban de una fiesta y venían montados en burros, pero de repente el de mi abuelito ya no quiso caminar, porque algo entre la oscuridad lo estaba asustando. Molesto el abuelo, se bajó del burro y lo comenzó a golpear con el látigo, hasta más no poder. Pero ¿qué creen? Que ni así el burro siguió el camino. De pronto el animal de plano salió huyendo, cuando de la nada se les puso enfrente un extraño perro. Al principio el abuelo y sus compañeros de trabajo estaban tranquilos, viendo cómo el extraño animal se les pegaba e iba caminando con ellos. Por su parte, los burros que montaban estaban nerviosos porque presentían algo. Señor Chemo San Juan, de repente el perro rodó en 7 ocasiones, 4 a la derecha y 3 a la izquierda. Al incorporarse, empezó a crecer pero velozmente, de una extraña manera, hasta que se salió de control. Y la verdad, estaba muy grande, nada acorde a su estatura ni a complexión para un perro normal. Los burros asustados tiraron a sus jinetes y se perdieron entre los montes. En ese momento la bestia ya era un nahual y se les aventó encima. Entonces los amigos del abuelo salieron corriendo, mientras que mi viejito alcanzó a sacar su machete y en 3 ocasiones le pegó a la bestia, dejándolo mortalmente herido. Como pudo y todo lastimado, el abuelito llegó a la casa y me cuenta mi madre que de allí su padre tenía una gran fiebre y gracias a Dios, una semana después se repuso. ¿Y qué creen? Que desde ese día el abuelito ya no iba a cuidar las fiestas por miedo al nahual. Y uno de sus compañeros de trabajo, uno que esa noche no acudió a la fiesta, falleció macheteado a la mañana siguiente. Pero bueno, eso no fue todo. En otra ocasión, mi abuelito decía que él no creía mucho en la brujería. Y resulta que una vez se quedó él y la abuela en la casa, cuidando a los pocos animales que le quedaban por la noche. De repente escucharon algo que golpeó la puerta, pero muy feo. Entonces era tan duro que mi abuelito salió con su rifle para ver quién fregados era. Él imaginó que le querían robar el poco ganado que le quedaba. Resulta que no había ningún ser humano. Más bien, allí enfrente de la puerta estaba parado un extraño animal, en 2 patas, y tocando la puerta con su mano, como si fuera un ser humano. Ese animal tenía el torso humano y una pata de chivo, y la otra de caballo. Y no fue que hasta el abuelo lo maldijo por 7 veces que se largó. Al día siguiente salieron, y resulta que en el patio estaban muchas patas de pollo, con hartas plumas, pero del extraño animal no había rastros. Señor Chemo San Juan, esta es otra historia que les quiero contar del rancho, y esta le pasó a mi madre. Resulta que en el mismo Puebla, allá en un ranchito en lo alto de la montaña, pasó esto, y fue tan aterrador que al día de hoy yo no tengo animales, por lo que le voy a contar. En esa ocasión mi madre tenía entre 8 y 9 años de edad, y vivía en medio del monte, allá por la sierra, en un lugar llamado Huachinango. Cuentan que es un lugar infestado de extraños seres, como brujas nahuales, y esto que les contaré. Era de noche cuando notó que estaba muy preocupada la abuelita, ya que no llegaba uno de los hijos mayores.
Para eso la abuela decidió salir a buscarlo, dejando a mi madre completamente sola. Ellos tenían una casa provisional, hecha de tablas, de maderas y de cartones, la cual no tenía servicio de luz. Cada vez era más noche, y no aparecía ni el hermano ni la abuela. Para eso mi madre tenía mucho miedo, porque estaba sola cuidando a su hermanito. A eso de la medianoche, salió para asomarse en el camino, porque creyó que la abuela estaba de regreso, y más porque a lo lejos se escuchaban pisadas, y en ese momento la luz de la luna era solo una única iluminación, cuando de pronto vio que algo se acercaba. Ella se alegró, porque creyó que por fin ya estaban de regreso, pero no fue así. Resulta que lo que salió entre la oscuridad no eran sus familiares, más bien era su perro llamado Solovino. Y al voltear mi madre, vio cómo ese extraño perro, en segundos, cambió su complexión. De hecho, se volvió más grande y musculoso, y estaba furioso, porque le mostraba una impresionante hilera de dientes, los cuales parecían navajas. Dios mío, eso era imposible. Y más porque su fiel perro, ahora, era del doble de su tamaño natural, y de una fuerza impresionante. De pronto esta bestia le habló con voz humana, y le decía que le tenía que entregar al bebé, de hecho al más pequeño, el cual estaba sin bautizar, y que más le valía que lo hiciera rápido, antes de que regresara la abuela. Mi madre estaba a punto de llorar de miedo y por lo que estaba pasando, y más cuando descubrió que su perro era un impresionante nahual. Ahora no tenía cola ni orejas, y además sus ojos eran rojos y brillaban como la lumbre. En ese instante mi madre estaba paralizada del miedo, y solo miró al perro nahual de frente, y cómo entraba a su casa para llevarse al bebé, sin saber cómo rayos hacer para defender a su hermanito. En ese momento lo único que se le ocurrió a mi madre fue patear una olla de agua hirviendo que tenía a un lado de la puerta, la cual era para pelar unos pollos. ¿Y qué creen? Esta enorme olla de agua bañó al perro nahual, el cual no logró quitarse a tiempo y se quemó por completo. En ese momento el nahual se retorció de dolor, y más porque el agua tenía sal, ya que eso facilitaba quitarle las plumas a los pollos, e hizo que su piel se llenara de llagas y hematomas, y al no poder con el dolor, dejó tirado al bebé en su cuna, y salió corriendo para el monte, perdiéndose en él. Dice mi madre que en ese momento logró recobrar los movimientos por completo, y así como llegó el nahual, así se fue de la casa. La pobre aún estaba tan asustada que no podía respirar bien. La verdad no sabía ni qué hacer, si ponerse a rezar o salir corriendo y dejar a sus hermanitos. Lo primero que hizo fue revisar a los bebés, y al ver que no les pasó nada, cargó a uno porque el otro estaba durmiendo. Con su otra mano tomó un machete, esperando a la abuela, la cual ya se había tardado mucho. Estaba sin comprender cómo diablos su propio perro se volvió nahual. Y lo más aterrador de todo fue que tenía 12 años con ellos, y jamás supieron que era un brujo, el cual era parte de la familia. La pobre seguía pensando una y otra vez qué fue lo que ella vio, aquella cosa que se transformó en la oscuridad. No sabía que era un nahual, mucho menos que era un brujo. Ella imaginaba que era alguna cosa del diablo, pero al final de cuentas era todo eso junto. El chiste fue que antes del amanecer, por fin regresó la abuela con su hijo mayor, el cual no podía caminar de lo borracho, pero gracias a Dios estaba bien. Cuando miraron que mi madre estaba toda mordida y arañada, aparte tenía algunos golpes, la abuela comenzó a temblar y le preguntó que si pasaba algo. En ese momento, ella le contó sobre su encuentro con ese extraño perro nahual, el cual era suyo. Las palabras de mi madre no tenían sentido. Por su parte, la abuela, que era del estado de Puebla,
sabía de la existencia de los nahuales, pero no pensó que su perro era uno de ellos. Cuando le contó toda la historia y mi madre le explicó efectivamente cómo pasó, supieron que venía por la bebé, la cual estaba sin bautizar. Para acabar les diré que ese mismo día fueron a la iglesia, pagaron una misa y por fin bautizaron al niño que faltaba. Desde ese día, el nahual y el perro ya jamás regresaron y de ellos no se supo nada. Hasta la actualidad, mi madre vive en la sierra y solo tiene pesadillas porque aún recuerda el terror que le dio tener ese encuentro extraño con un perro nahual, el cual criaron desde que estaba chico. Gracias. Relato escrito y adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Berta María López Morales. Pues, ¿qué les puedo contar, amigos? Como dije al inicio, muchas veces tenemos al enemigo adentro de la casa. Y el dicho que dice que el perro es el mejor amigo del hombre, en este relato que les acabo de contar de Rancho 100% real, no lo demuestra. En repetidas ocasiones les hemos dicho que existen infinidad de nahuales. Muchos me critican o me dicen que los nahuales son buenos y que nosotros los estamos difamando, pero no es así. Les digo porque yo soy originario del estado de Hidalgo. Mi madre es una persona que vivió varios años con un nahual. Nosotros teníamos una tía, se le dice tía abuela, la cual se convertía en nahual por las noches, salía a los montes a robarse a los animales, y mi madre recuerda con terror esa historia. Por eso me atrevo, y les digo que sostengo lo que comento de los nahuales, especialmente porque mi madre es una sobreviviente de ellos. Gracias. Espero que se encuentren muy bien. De favor, mándenme sus relatos, ya sean escritos, contados en vivo o en audio de WhatsApp. No se preocupen, que estamos para compartirlos. Excelente noche y hasta mañana. Gracias.